¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perfectamente. ¿Ya estamos todos? A ver, aquí. Un momentito. Bueno, pues oye, vaya pedazo de éxito de convocatoria, ¿eh? Oye, muchísimas gracias a todos por, bueno, pues por estar aquí y participar con nosotros en esta nueva sala que hemos montado aquí en Norma, ¿no? Este nuevo salón de eventos que hemos inaugurado para estos tiempos raros que corren. Y bueno, qué mejor manera de empezar la Semana Santa que con un pedazo de club de lectura sobre uno de nuestros personajes preferidos, que es Corto Maltés, que es bueno, diríamos que es el viajero por excelencia, ¿no? El viajero por excelencia de la aventura con A mayúscula. Así que ya que no podemos viajar porque nos tenemos que quedar todos en casa, pues bueno, qué mejor forma que hablar de viajes y viajar a través de... En esta charla hemos tenido la suerte de contar con Juan Díaz Canales y con Paco Linares, a quienes estaréis viendo ahora mismo desde sus casas. Y la dinámica de la charla, para quienes no estéis muy acostumbrados a utilizar el Zoom, que tendremos un diálogo con Paco y Juan y vosotros, los asistentes que nos estáis escuchando, también nos podréis hacer preguntas. Para ello, os diría que utilizarais una opción de chat que veréis que tendréis en el Zoom abajo, ¿vale? Si queréis, podéis probarla diciendo hola o lo que sea. Y charla, os iremos dando paso con las preguntas que queráis hacer y bueno, intentemos que entre todos tener pues aquí una conversación animada, informal, ¿no? Como vosotros, como si estuvierais en vuestra casa, ¿vale? O sea, preguntad cualquier cosa. Bueno, pues empecemos la charla introduciendo a nuestros anfitriones. Por un lado tenemos a Alex, que bueno, no necesita mucha presentación, Juan, porque eres un veterano en esto de los tebeos. Ya venía del mundo de la animación y muchos lo conoceréis también porque es el guionista de Black Sat. Black Sat es una de nuestras grandes series internacionales, multipremiada, adorada por la crítica de todo el mundo. Juan, eres una institución, vamos, mundial, ¿eh? Menos mal que, Aquí desde el... menos mal que hay imagen para que de institución tengo poco. Más bien así con la piel clara. Pero con un atrecho precioso, ¿eh? Por ahí detrás. Estáis los dos. También tú, Paco, veo que tienes también, si le miráis en su imagen, tiene ahí en el hombro, mirándonos desde la distancia. Y bueno, pues Juan es el guionista de Black Sat, que también es dibujante, tiene sus obras también como autor completo. Quien ha recogido el testigo continuar con las aventuras de este viajero por excelencia del que hablo al principio, que es Corto Maltés, con quien lleva ya, junto a Rubén Pellejero, Corto, ya 3 álbumes. Juan, ya es la reválida, vamos. Primero os confirmasteis con el segundo y No, aquí ya... pues me gustaría pensar que es así, pero ya sabes que no. Ya sabes que cada álbum es un reto nuevo, no funciona de una manera matemática y mucho menos cuando tienes entre manos un material como Corto, ¿no? Que genera tanta expectativa, que tiene tanto va a entrar, ¿no? No solo el personaje en sí mismo, sino lo que significa históricamente, ¿no? Simbólica, tema absoluto de la historia del cómic. Entonces, cada álbum es... No te voy a decir que es con el mismo estrés que el primero, porque claro, eso sí que era un terreno incógnito Claro. completamente, pero sí te puedo decir que ahora estoy escribiendo ya la que sería nuestra aventura y estás un poco más al principio, ¿no? Siempre con las mismas dudas, o a ver por dónde tiro ahora, etcétera, Claro, claro, etcétera, es ¿no? que... Pero bueno, en cualquier caso es un viaje muy gustoso. Pesa mucho más el placer que da el recrearse en todo ese unidéntico aventurero, ideológico, etcétera, que el bloqueo que pueda suponer por la imagen mítica del Claro, es personaje. que Corto ya forma parte de de nuestro imaginario, digamos. O sea, Sí, sí, ha sí. sido un personaje que ha atravesado generaciones y generaciones de lectores.
sea que ya, bueno, yo ya sé que el reto no era fácil, pero bueno, lo habéis hecho, Gracias. genial. Y, y luego, por el otro lado, si por un lado del ring teníamos a uno de nuestros mejores guionistas nacionales, Premio Nacional del Cómic también, el otro lado del ring tenemos a uno de nuestros grandes teóricos, que es Paco Linares Vigo, que es el director de las Jornadas de Alicante y que también es el premio de la Asociación de Autores y Críticos de Cómic a, como era Paco, a uno de los mejores divulgadores Sí, o instituto y del personaje. género, sí, sí, sí. Así que ya veis, tenemos por un lado a creador y divulgador dispuestos a hacer aquí un mano a mano para hablar de Corto Maltés. Bueno, Paco además es un gran experto en la obra de Hugo Pratt y la obra de Corto Maltés, así que me imagino que la conversación estará entretenida. Así que, llegado a este punto, solo me queda agradecer a todos los asistentes que nos están viendo, porque si estáis aquí significa, así que genial, porque eso es lo que tenéis que hacer todos y cada uno de vosotros. Y nada más, chicos. Paco, yo a partir de aquí te dejo la palabra. Os recuerdo lo que os he dicho para los que ya os hayáis incorporado un poquito más tarde, que si queréis hacer preguntas, como diría Tony Gral, esta es una ocasión única, irrepetible, de un momento que nunca se va a volver a dar porque que estemos todos juntos aquí ahora en este momento, tenéis que aprovechar para traer el mayor jugo posible a estos dos grandes personalidades que tenemos en este salón Zoom Norma, ¿vale? Así que, Paco, Juan, avanti, os dejo y yo entre medio, pues bueno, pues iré lanzando Muchas preguntas gracias. del público, ¿vale? Solo quiero aclarar que de mí no os traigan mucho, que como veis soy poquita cosa, o sea que hay que mantener la cosa. No tengo tantas reservas, vaya. Bueno, pues nada, yo por mi parte, antes que nada quiero sobre todo agradeceros a todo el equipo de Norma, que realmente, pues bueno, pues en tiempos como los que están corriendo, pues con lo mal que se está pasando, con los problemas que hay, con todo lo que ya sabemos, pues bueno, que iniciativas como esta, la verdad es que son muy, muy de agradecer. Primero por nosotros, evidentemente también por el público y bueno, pues política que está incluso de liberar contenidos, de que la gente lo pueda disfrutar desde casa y bueno, pues abrir este campo de acceder precisamente fomentando que estemos en casa, pues es digno de reconoceros y de agradeceros, Luis, Óscar y el resto del equipo. O sea que... Y por ese sentido, bueno, pues dicho esto, Juan, pues alguna vez hemos hablado y al fin y al cabo, pues bueno, yo al final he pensado varias maneras de hacer la presentación, pero al final yo creo que tenía apuntado al final una, al final se acaba de llevar y casi me traigo un poco de lo que es vuestro proyecto, ¿no? Bueno, pues yo ya seguidor de Prat, estudioso de Prat desde años antes, pues bueno, de repente uno se entera de los autores españoles van a y bueno, uno se queda sumado, ¿no? Por la buena noticia, ¿no? Porque al fin de que hemos conocido la obra de Prat, todo el trabajo que realizó pues está claro que nos hemos enamorado, la mayoría de la gente que conoce ese trabajo se enamora de ello, pues fue una gran noticia, ¿no? Que empezaseis con aquel álbum en 2015, El Sol de Medianoche, y bueno, que con un intermedio de 2 años entre cada uno, pues ya vamos por el tercero. Y bueno, ya con lo que nos has dicho ya parece que algo sabíamos, pero que va a haber un cuarto, ¿no? Y a mí me gusta empezar un poquito la presentación resaltando también una cosa que decía Hugo Pratt también cuando, bueno, muchas veces le entrevistaban, cuando su personaje ya era un icono de la cultura popular en los años 70, en los años 80, y a Hugo Pratt le preguntaban por el final de Corto Maltés, ¿no? Se ha hablado mucho sobre qué pasó con Corte, hablaba de si desapareció en la Guerra Civil Española. Sabemos que no fue así, porque en la primera historia él ya cuenta en una carta que aparece en la balada del Mar Salado, ya nos cuenta, ya nos habla Maltés que ha envejecido, que está mirando al mar de una manera determinada. Y bueno, pero a Hugo Pratt le preguntaba mucho porque con esa ficción también de que quería meter a Corto Maltés y española en las brigadas internacionales, ¿no? Los periodistas le preguntaban si alguna vez había llegado un fin para su personaje. Y él, al final su personaje, a él
de algún modo le había trascendido, le había superado y ya no le pertenecía, ¿no? Y entonces a partir de ahí él siempre argumentaba que seguro llegarían otros autores que le darían vida. Y bueno, pues eso precisamente fue en el año 2015, gracias a la gestión de, todos la conocemos, de Patricia Zanotti, que fue un poco la persona que estuvo muy cerca de él, a sus obras, y es la que desde un tiempo largo hasta ahora pues ha venido gestionando todo lo que es el legado del maestro italiano, ¿no? Y bueno, pues ahí ya, aunque sé que os lo han preguntado, Juan, ya llegamos a esa cosa para que no tengas que volver a explicarlo, ya lo cuento yo un poquito por encima, ¿no? Pero sí que interesa un poco esa sensación, ¿no? De lo importante que fue ese momento cuando se os planteó esa idea, cuando tú después pensaste un poco en Rubén Pellejero para que fuese tu compañero de batalla en esta recreación o en esta resurrección del personaje. Y bueno, pues dicho lo cual, casi te lanzaría una primera pregunta que es un poco genérica para ver un poco también cómo va yendo la cosa, ¿no? Pero es verdad que el personaje de Corto Maltés, tal y como Hugo Pratt lo creó, quizá hiciese que los autores o que al principio tuviese algo de reticencias de Pratt en general y el personaje de Corto en particular. Es un personaje y es un trabajo muy profundo, ¿no? Que tiene, pues bueno, si analizamos toda la trayectoria de Corto Maltés, hay una gran densidad literaria, de muchas referencias poéticas, históricas. El personaje evoluciona mucho también. ¿Cómo es esa primera parte, ¿no? o esa primera idea que tenéis tanto Rubén en el dibujo, pero más tú en este caso que estás aquí con nosotros desde lo que es la creación de las historias? Después ya entramos un poco más concreto a vuestro último libro, pero ¿cómo afrontas? Bueno, pues es verdad que lo has presentado muy bien, en detalle. El gran reto, más allá de lo evidente que estábamos comentando antes, de lo que supone como símbolo mundial, etcétera, etcétera, el gran reto para dar una continuación de la obra es lo que estabas diciendo tú hace un momento, una obra que entendemos muy personal, muy, digamos, al creador, más quizá que otras obras icónicas del cómic, ¿no? Porque tanto Hugo Pratt, cara de la misma moneda, yo creo que además él lo trabajó mucho realmente, ¿no? En crear esa sensación. Era un alter ego propio, en el sentido de que compartían un montón de cosas, su amor por la aventura, su vida viajera, somos todos que tiene una biografía pues que le llevó un poco por todas partes del mundo. Un italiano que ya en Etiopía, que acaba trabajando en Argentina, en Londres, pasó por Brasil, a tropecientos idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que en un principio la primera idea que tiene, bueno, ¿cómo me voy a meter yo en la cabeza y casi en la biografía? Por otro lado, crees conocer muy bien, porque te ha acompañado toda la vida, sus lecturas son tus lecturas de cabecera, etcétera, etcétera. Pasado un poco ese primer momento de estupor, pues te das cuenta que tampoco es tan... en el sentido de que el mismo de Corto Maltés es muy dúctil. Es decir, sobre todo en la parte final, o la segunda parte de su carrera profesional, se enfrentó al cómic de una manera muy libre. Y de hecho es lo que le recordamos, es lo que más destaca, digamos, de su obra, ¿no? Cómo fue evolucionando, además, tanto a nivel gráfico como, por poner cualquier ejemplo, pues las primeras aventuras de Corto Maltés son súper
exóticas, son muy de aventuras, muy dentro del código de cómic de aventuras y del cine de aventuras, me atrevería a decir, y poco a poco va ganando ese aspecto que está desde un principio, pero va ganando más protagonismo según avanzan las nuevas historias, pues va teniendo más presencia la magia, la poesía, la ideología, la política. Entonces, si haces una mirada extensa de toda la obra de Prat, sobre todo de la obra de Corto Maltés, te das cuenta de que ahí cabe todo, de que cabe todo a nivel gráfico y a nivel literario. Y eso a alguien como Rubén y como yo, que venimos después a dar continuidad o a manejar, digamos, ese material narrativo y visual, pues te permite pues un juego casi diría que infinito. O sea, que esa primera sensación que te da de bloqueo, de decir, aquí no se puede entrar porque este es el templo sagrado de Hugo Pratt, pues es justo todo lo contrario. El templo no es tal, es un club en el cual tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera aportar algo. Muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, como digo, tomáis la batuta y empezáis a hacerlo, la verdad que con un gran éxito, tanto de crítica como de público, ¿no? Y convenciendo de alguna manera también, pienso, a los nuevos lectores, ¿no? Porque tampoco es lo mismo enfrentarse al lector clásico de Hugo Pratt, que ya está acostumbrado y que ha crecido con él, como de alguna manera entrar con el lector del siglo XX, del siglo XXI, perdón, y con un lector joven, ¿no? Que pienso que también, pues bueno, los álbumes han tenido ese éxito de ventas y no solo del lector clásico, ¿no? Sino también del lector joven, ¿no? ¿Lo habéis visto así vosotros también, que ha habido una mayor recepción del clásico que quizá de la gente más joven? ¿O? Sí, yo creo que, mira, por un lado pienso que igual que estaba diciendo antes que la obra de Prat es muy dúctil, es muy abierta, o sea, se respira libertad, creo que el lector clásico de Corto Maltés, por ejemplo, que es algo que suena a tío súper mayor y yo que sé, un pureta, un tío ahí cerrado de mente, es casi todo lo contrario, precisamente porque es un lector que está habituado a unas piruetas importantes, a tener partes de los cómics de Pratt que son sesudos, digamos, que necesitan concentración, que necesitan implicación de parte del lector, porque ya sabemos que le gustaba dejar las cosas a medio explicar y que aquello fuera bastante interactivo, ¿no? Y bastante demandante de la atención del lector. Con lo cual, digamos que el lector clásico de lo que podamos hacer. Y los nuevos lectores, pues, esperando una cierta renovación. Una renovación que no viene de una manera forzada, sino viene de una manera casi natural también, por el simple hecho de que tanto Rubén como yo estamos haciendo un cómic pues 30 años después de los últimos de Pratt. El lenguaje del cómic, lógicamente, que es un medio además especialmente vivo, ha evolucionado y los tebeos que nosotros hacemos son los tebeos que se hacen hoy en día. Entonces, de una manera, como digo, no forzada, el lector nuevo, digamos, que se encuentra por primera vez con Pratt, se lo encuentra a través de un lenguaje de hoy en día, ¿no? Que es el que utilizamos tanto Rubén como yo, ¿no? Ahí la parte más complicada, digamos, es encontrar el equilibrio, el que se siga reconociendo una cierta narrativa que todos esperamos de Corto Maltés, pero al mismo tiempo no renunciar a introducir de nuestra un interés tampoco para nosotros el hacer simplemente imitación en la manera de narrar y en los contenidos que se... Muy bien. Sí, eso es algo que a veces hemos hablado, por ejemplo, con el estilo de Rubén Pellejero, ¿no? En el dibujo, que al fin y al cabo siempre se habla de esta parte, ¿no? La gente que conoce el trabajo de Pratt, cuando ve el trabajo de Pellejero, sabe perfectamente diferenciar el dibujo de Hugo Pratt con el dibujo de Rubén Pellejero, ¿no? Y me parece también muy importante resaltar que vuestra, de que al final vuestra decisión fue la de dar una continuidad, pero al mismo tiempo, con el mayor cariño, todo
se ha dicho, dicho muchas veces y yo que os conozco lo sé, con el mayor cariño, pero al mismo tiempo reivindicando vuestra personalidad de autores, ¿no? Tanto la tuya como guionista como la de Rubén, ¿no? Y entrando un poco dentro de esa personalidad vuestra, pues a mí me interesa un poco también las fuentes, ¿no? Porque si, por ejemplo, Rubén Pellejero en el dibujo, de algún modo, tiene esa influencia de Prat, pero él también lo ha comentado, que tiene también la influencia de los referentes que tuvo el propio Hugo Pratt. Es decir, tanto Prat como Rubén Pellejero en los americanos, ¿no? En los americanos de las décadas del siglo XX, como Milton Caniff, como Sickles, como Alex. Y bueno, entrando un poco en la toca ya un poco más de cerca, como es el día de Tarot Web, que es el análisis un poco del libro, sí que quería hablar un poco de ese prólogo, maravilloso, por cierto, de cómo se cocina una buena historia, ¿no? En el que tú cuentas un poco, pues bueno, cómo se convierte uno en un Tusitala, ¿no? En un O por lo menos contador lo de intentas. historias, o por lo menos lo intentas y lo consigues. Pero a lo que me refiero es que es muy interesante, ¿no? Que si hablamos un poco de los mares del sur, de las islas del Pacífico, pues siempre tenemos esas referencias, ¿no? Que son Melville, que son Stevenson, que es London, fueron referencias, pero al mismo tiempo no se te un poco ese texto, ¿no? Y viendo un poco la obra. Son referentes, entre otras cosas, entre otros referentes que ahora veremos también, ¿no? Pero son referentes que tú has adoptado, es decir, huyes un poco de la referencia de Hugo, coger tus propias referencias y creer. Sí, al final es que hay que tener poco miedo, ninguno, al tema de ser o no original. Y al final lo que es tener activada la tecla de la curiosidad constantemente, ¿no? Yo creo que eso es lo que una de las características principales de Pratera. Era un tipo muy, muy curioso y muy culto en el sentido más amplio de la palabra. Y eso es que intento reivindicar siempre que hablo de él, ¿no? Es alguien que tiene un concepto de la cultura muy amplio, que trascendía la literatura y que incluía, pues eso, toda la cultura popular de su época, que venía de la novela, aventuras, un poco denostadas, ¿no? de la gran cultura y sobre todo del cómic también, ¿no? Como la referencia que hacías de los cómics americanos. Es algo que deja muy evidente en un libro que conocemos muy bien, que es un libro que está publicado en Francia, publicado en Italia, que esperemos que sea pronto publicado en España, y que su relación con los mares del sur. Es súper interesante y para mí fue, digamos, el punto a escribir el día de Tarogueante, porque ahí ves pues esa multiplicidad de referencias que manejaba él, que trascendían, que también son importantes, de Stevenson, Lon, Conrad, etcétera, ¿no? Quieras que no, siempre hacemos referencia a los autores de literatura porque parece como darle una carta de nobleza. Pero como digo, viendo un poco, rastreando un poco su amor por los mares del sur, pues ves que venía de su infancia, de las películas de aventuras que había visto, que no necesariamente trabajos etnográficos ni súper bien documentales, se documentó y le interesó pues a través de museos, colecciones, o... El caso es que lo interesante es que él ponía al mismo nivel todo. Lo mismo colección de cromos que tenía de pequeño, que una película, que un relato, que, en fin, que una aventura, que un viaje que había hecho a posteriori de escribir una historia. Bueno, yo creo que esa es la clave, ¿no? El no renunciar al encuentro, al hallazgo, ¿no? Y tomar a estos grandes nombres que lo son, como Stevenson, como London, como guías, pero a partir de estar abierto a cualquier entrar. Yo creo que es la base de las grandes
de las que te de autenticidad y de las que te resultan al final más evocadoras. Sí, con eso llegamos un poco, bueno, a la hora que nos atañe, ahora ya esa tercera hora recorrido, y nos encontramos de repente con un libro cuya portada es un spoiler, ya directamente. Y claro, cómo se plantea, ¿no?, una historia o cómo os viene precisamente. Quizá una primera pregunta, y así te dejo hablar, quizá una primera pregunta es cómo viene ese fogonazo, ¿no?, de tener de explicarnos qué pasó antes de que nos encontrásemos a Corto Maltés. Pues bueno, ¿por qué nos encontramos a Corto Maltés Pacífico en una balsa, ¿no? Y cómo lo concebís, cómo se plantea y cómo empezáis a trabajar en ello. Bueno, pues esa idea es del cachondo de mi compañero Rubén Pellejero, que no está aquí para defenderse, pero que claro, que como es así de fácil decir, oye, ¿y qué tal si contamos la aventura? ¿Qué pasa? Sí, como idea web me pareció genial, evidentemente, con lectores y aficionados a por qué había acabado crucificado en mitad del océano. Pero ay, amigo, efectivamente, montar una historia que no entrara en contradicción con toda la biografía del personaje, que como todo el mundo sabe es una biografía muy bien hecha, muy coherente sobre todo, ¿no? Con lo cual es difícil el meter la cuña y sobre todo, bueno, contar una historia hacia atrás sabiendo cuál es, siempre tiene una cierta dificultad. Tuve dos buenas ideas, no de que considerarme súper brillante, sino de que creo que se demostraban bien. Una era hacerla con una estructura circular, ¿no? Una cosa de metalenguaje, ¿no? Es darle sentido al hecho, lo que pasa antes de la primera historia de Corto Maltés, ¿no? Eso funciona muy bien, ¿no? Contar la historia del Día Tarraguayán, que se desarrolla en un arco de un año, del 1 de noviembre al 1 de noviembre, pues creo que da esa sensación bueno, de ciclo, ¿no? De ciclo que se continúa de una manera natural, ¿no? Y la otra dificultad, y que creo que hemos ahí una buena idea para solucionarla, era que el mayor misterio quizás de la balada del mar salado no es porque corta tirado y abandonado, sino la historia del monje, que es un poco la idea motriz de toda la balada, ¿no? La que hace que avance. Y ese misterio acaba resuelto en la balada. Entonces hubo que inventar alguna historia interesante sobre el monje que fuera interesante en sí misma y que al mismo tiempo completara lo que ya conocía todo el mundo de la balada salada, ¿no? Y de ahí la creación de la famosa cofradía de monjes que creo que funciona muy bien, ¿no? En la historia del Día de Tarragona. Al final nos alegra mucho a todos los lectores y nos sorprende cuando vemos, pues bueno, las continuas referencias también a cosas que exactamente que enlazan con la balada también, ¿no? Como lo que decimos, como comentarios de Rasputín, como determinados momentos al final de la trama. No sé hasta qué punto podremos o no, Luis, hacer no spoilers, si tenemos que entender que el público... Yo sé que hay gente en el público que no lo ha leído. Entonces, claro, lo bueno, quizá el comodín que tenemos es que el spoiler principal no es culpa ni mía, con lo cual a partir... Pero bueno, sí que lo comento un poco porque, bueno, pues hay diferentes conversaciones, ¿no? Hay un momento que llama mucho la atención cuando, por ejemplo, el monje, mitad final de la historia, cuando en Putin y a Cráneo a encontrarse con el almirante Von Spee, ¿no? No quiero ahora profundizar en eso, pero hay referencias ahí que cuando el lector con esas cosas ya estás pensando que les está encomendando a estos dos personajes es una misión
que va a continuar o que va a tener mucha importancia en la balada del mar salado, ¿no? Esos trucos o esos guiños también me parecen antes, ¿no? Sí, bueno, esto lo explico muchas veces también porque me parece importante para explicar un poco la manera que a mí me gustan. Yo no lo llamaría guiño porque a mí, en mi cabeza, por esto de, has metido un guiño, suena a buscar una cierta complicidad con el lector. Correcto. Y no es exactamente eso. Buscas una complicidad con el lector, pero no es para mí lo importante. Es decir, no se trata de un... que me parece legítimo, ¿eh? Hay mucho así, ¿no? El buscar el detalle, el buscar la anécdota, es simpático, esto, tal. No, para mí todo eso tiene un valor, pero el valor principal no es el guiño, el lector que reconozca y diga, ah, sí, lo conozco, sino que no hace avanzar la historia, a mí especialmente. Es decir, tiene que tener alguna función, aunque sea mínima, de construcción. En este caso era casi obligado, porque estamos construyendo la historia hacia atrás, ¿no? Con un mecanismo de relojería hacia atrás. Pero como te digo, es eso, más que darle un codazo cómplice al lector y decirle, mira, vas a encontrar luego en la balada. No, es darle una coherencia al por qué Rasputin está ahí, por qué se va a juntar con Cráneo y por qué desaparece en ese momento de la historia y va a aparecer después y se va a volver a reencontrar con Corto Maltés. El guiño en sí mismo, yo rara vez, ni siquiera en las otras series, ni con Black Sad, me gusta, pero sí cumple una función. Porque el código tan condensado, no te puedes permitir el lujo de desperdiciar la información que metes, ni vía literaria ni vía gráfica. Entonces, un detalle o una frase, referencia, como las dos funciones, ¿no? Si quieres complicidad con el lector, pero al mismo que haga avanzar la historia, porque si no, al final se queda... Hay los que se quedan con la sensación de que es una suerte de anécdotas, que es simpático, que pasa un momento agradable la historia, pero a mi modo de ver. Sí. Y al mismo tiempo nos encontramos Maltés, iba a decir con el protagonista, pero no lo voy a decir porque no lo considero, pero me parece importante esa parte también, ¿no? Que tenemos a un Corto Maltés que nos tiene acostumbrados y creo que en ese sentido lo seguís haciendo, ¿no? Que realmente es un espectador, ¿no? Es un personaje que va por eso, que va viviendo circunstancias, que se va encontrando con personajes, con seres espectaculares, personajes con muchísimo carisma, con muchísimo trasfondo detrás, y que va siendo un espectador, precisamente decíamos, de grandes temas, ¿no? Y casi de temas universales, ¿no? Y ahí también un poco la trascendencia de vuestra obra, de importantes que toca, como, bueno, referencias evidentes pues a la explotación de los esclavos, al racismo, y luego temas ya más filosóficos, como puede ser el juego entre la realidad y el sueño, ¿no? Y esa parte creo que tiene muchísima importancia en esta obra, precisamente porque no sé si es el verdadero protagonista, ¿no? Pero el personaje de Calabós, el personaje que conoceremos después más adelante, recluido en una prisión que el monje le encarga a Corto al inicio de la obra, ¿no? En compañía de Rasputín. Rasputín le tienen que ofrecer algo más, precisamente, como son esas perlas para que sea la fiesta, pero bueno, ahí haces esa gran referencia, como tú has mencionado ya en varias ocasiones, a la vida de sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Y ahí sí que parecen temas ya mucho más potentes, más filosóficos, ¿no? Sí, es un... Igual, yo me dije para mí mismo, igual que siempre funciona mezclar cualquier cosa con Shakespeare, pues con Calderón, con nuestros clásicos, tiene que funcionar también. Y es un poco lo que es un poco lo que hice. No, pero ya en serio, es una obra, La vida sueño, que siempre me ha gustado muchísimo. Me parece de una modernidad alucinante y
y al mismo tiempo es que me parecía muy pratiana, ¿no? Por esto que estabas comentando antes de cómo juega siempre Prat, sobre todo, en general en toda su obra, pero sobre todo con Corto Maltés, con esa dualidad entre el sueño y la realidad, ¿no? Es un tema constante, ¿no? Entonces, claro, el tema filosófico de, bueno, la referencia a Platón, la caverna, etcétera, etcétera, que es muy recurrente, casi era ineludible, ¿no? Y bueno, y luego el tema que me comentabas también sobre el corto espectador, yo creo que fíjate que tienes toda la razón, es así, es verdad que es un personaje que a veces parece un poco pasivo, pero es que le define muy bien, es decir, es un espectador, entre otras cosas, y en ese sentido es un héroe muy moderno, yo creo que es lo que sorprendió en su día cuando apareció Corto Maltés, porque no se compromete, o sea, porque tiene un montón de dudas. Entonces, tiene un montón de dudas éticas, ideológicas, y a veces su manera de actuar es no actuar. A veces actúa, muchas veces actúa, de hecho, por un calentón, otras veces tiene duda y las decisiones que toma no son las que uno diría que son las más éticas, se pone en cuestión a sí mismo. Yo creo que esa es la gran modernidad del personaje y es la que hace que muchas veces parezca pues lo que es, ¿no? Un testigo, un escéptico. Yo creo que aquí, fíjate, se nota la gran influencia, que es algo que también repito mucho porque me parece que es así, la gran influencia del género negro en la obra de Prat. Es un poco la imagen esa del el estereotipo, si quieres, del detective creado por Chandler y por Hammett, ¿no? Que son idealistas, pero al mismo son violentos, porque están en un mundo violento, y al mismo tiempo se compromete unas veces sí y otras no. Entre otras cosas porque no tienen, no sé, autoridad moral muchas veces como para tomar partido, ¿no? Pues yo creo que es algo que define mucho a Corto Maltés y que nosotros en los álbumes que hemos hecho hemos intentado seguir esa pista, ¿no? Más que a la imagen, digamos, más icónica del personaje, que es la del romántico, ¿no? Y que tiene, ¿sabes? La del aventurero romántico que en aventuras exóticas y que tiene una cierta ensueño y una cierta nostalgia digamos, que se apaga, es más esa, ¿no? Es más la de la persona inteligente con un punto de mismo. Bien, comparando, y ahí sí que indico más vuestro trabajo como autores, ¿no? Y lo diferente, ¿no? Pero por hacer esa comparación, Hugo Pratt, momento, sobre todo en los años 60, se conocía como que era una obra muy política. O sea, se hablaba de la aventura, la aventura vista como política, ¿no? Y tenía serios problemas incluso con la de la época, ¿no? Sí. Y todo lo hacía porque solía dar voz al otro, digamos, ¿no? Corto, como decimos, es ese personaje, es ese espectador que tiene esa parte cínica en determinados momentos de que no sé, como que las cosas no van con él, pero da la casualidad de que al final siempre se acaba posicionando un poco con el más desfavorecido, ¿no? Pues bueno, pues con las revoluciones no van con él, pero siempre acaba suministrando armas a los que van un poco por debajo, o se acaba metiendo en determinado movimiento revolucionario y acaba ayudando a los que están luchando contra un ejército opresor, ¿no? De alguna manera yo veo que él trataba temas de su época, temas universales, un poco de aquella manera, ¿no? Era un poco su forma también de combatir circunstancias, ¿no? Y eso lo traslado a la actualidad y me interesa mucho cómo en los 3 álbumes que vosotros habéis hecho, en Bajo el Sol de Medianoche, en Ecuatoria y ahora en el Día de Tarowean, lo hacéis de una forma sutil, pienso, pero sí que aportáis, bajo mi modo de ver, y ahora rectifícame si me equivoco, pero
pero aportáis un granito de arena muy importante también, aunque sea una obra de divertimento y aunque sea un cómic de aventura sobre todo, pero en dobles lecturas o profundizando ya en otras capas de la lectura, pues como he mencionado antes muy por encima, pero está la explotación de los recursos minerales, como vemos en esta historia con los recursos de la gutapercha, ¿no? Cuando intentan en Borneo pues intentar conseguir que no se acaben estos recursos, ¿no? El marfil, por ejemplo, la explotación del marfil en Ecuatoria, en vuestro segundo álbum, ¿no? Y pues muchas referencias sutiles, como digo, al cambio climático, reivindicaciones muy, muy fuertes también de la situación de la mujer, ¿no? Vuestras historias, tanto en la anterior como en esta historia, ha habido figuras y hay figuras femeninas muy importantes, con mucho carisma y con mucha personalidad, ¿no? Yo creo que eso Prat lo hacía, pero lo hacía de un modo diferente al que lo hacéis vosotros. Hombre, él lo hacía desde el punto de vista de un, ¿cómo es? Soixante-huitar, como dicen los franceses, ¿no? La balada es del año 67, en el 68 pues se lió la que se lió, ¿no? En el 67 Busto, en el 68 el Mayo de París, es hijo de su tiempo. Entonces, un poco retomando la conversación, lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestro corto tiene que ser un poco hijo de nuestro tiempo. Y también retomando otro punto de nuestra conversación anterior, yo también estos temas que no resulten anacrónicos. Es decir, si se hace una referencia, que las hay, al abuso, digamos, al uso y abuso de recursos naturales, a cómo la codicia de un capitalismo desaforado acaba por eso, ¿no? Por esquilmar los recursos naturales, en realidad no resulta anacrónico porque normalmente es no de corto, sino de los que lo viven en primera línea, que suelen ser los pueblos aborígenes, ¿no? Y eso es así ahora y era así también en la época de Corto Maltés. Nos parece que es coherente, ¿no? Esa reivindicación soterrada o no soterrada. Y es un poco lo mismo, no vamos a hacer ningún tipo de reivindicación, un héroe reivindicativo del Me Too, por ejemplo, pero desde el punto de vista narrativo y sin caer en el anacronismo, el poner personajes de mujeres fuertes indicando su independencia porque existían. O sea, es verdad que no era un movimiento social ni global, pero sí que había una lucha de mujeres que estaban movilizando. Pues, todos conocemos, por ejemplo, a las sufragistas, pues si no hubieran existido ellas, pues no hubieran sido, no estaríamos del punto que estamos, ¿no? Y una primera generación de mujeres que empezaban a incorporarse al mundo laboral, que empezaban a etcétera, ¿no? Intentando guardar ese equilibrio, sí que procuramos que, como dices, tenga varias lecturas, porque es un poco el signo identificativo de Corto Maltés, lo que lo hace interesante, ¿no? Que es entretenimiento a la par que puedes, que nos tocan y sobre los que merece la pena hacer una reflexión. Además que Corto Maltés, por lo que decía antes, ¿no? Por ese carácter un poco cínico, a mí yo creo que de una manera casi intuitiva es lo primero que me atrajo, siendo adolescente, lo que me llamaba la atención de lo diferente que era a otros héroes. Era un héroe que de repente decía, pues que tengo miedo, no voy a ir ahí porque tengo miedo. Y decía, jolín, porque qué héroe más raro, ¿no? Y sin embargo, sí que le admirabas, y le admirabas precisamente porque era una persona que hacía gala de independencia intelectual. Este pasó factura a Hugo Pratt, él lo contaba siempre, ¿no? Porque las primeras historias cortas de Cortés se publicaron en PIF, que era una revista para niños, etcétera, etcétera, pero que se publicaba gracias al... Y él siempre decía que al final la acababan purgando porque no era... Porque, claro, Corto Maltés sí se compromete con las causas perdidas, digamos, pero suele hacerlo, si te das cuenta, no creyendo tanto en como creyendo en las personas. Es decir, él siempre está en una constante contradicción entre la ideología y la individualidad.
lo cual yo comparto y me parece una visión inteligente del mundo, ¿no? Es decir, él no llega jamás a una causa en cuerpo y alma porque al final, como individuo, dice, recela. Esa doble mirada, ¿no?, crítica es la que creo que hay que mantener en el personaje, porque es un personaje que siempre se está poniendo en cuestión, siempre está dudando de lo que hace y en estos tiempos de tanta fake news, de tanto el auge otra vez del nacionalismo, etcétera, ¿no? Entregarse a las causas, la que sea, como si fueras un fan de un equipo de fútbol, con esa misma emocionalidad, ¿no? Pues el tener ese tipo de referentes que la mirada que hacen es, vale, sí, yo tengo una mirada emocional sobre esto, pero no pierdo tampoco, no entro en suspensión del sentimiento crítico y de la inteligencia, pues me parece muy, muy arreglado, ¿no? Y yo creo que es un poco algo que en cualquier historia de Maltés podemos encontrar. Y que sea actual y que sea, pues, lo que es un clásico, ¿no? Que nos moriremos todos, lo estará haciendo a lo mejor otros autores dentro de unos años en China o en Taiwán y seguirá siendo actual, ¿no? Porque refleja muy bien ese lado humano. De hecho, tu Black Sat es un poco así también, ¿no? Ya que hablabas de esto, que hacías el corto, esa referencia, ¿no? A Marlowe, ¿no? A ese Humphrey Bogart en Halcón Sí, Maltés, sí. ¿no? Por ejemplo, y todo. ¿Qué parte también hay de tu trabajo, ¿no? Digamos, en Black Sat, de lo que has dicho, que también la ideología, ¿no?, de Corto Maltés es muy afín a ti, ¿no? Este personaje que me ha parecido un muy buen resumen, que no se compromete con las causas, sino con las, Sí. ¿no? Digamos. También, en Black Sat también explorabas esto, ¿no? Digamos. Sí, yo creo que es ese héroe que nace, pues eso, que seguramente sea heredero, además de, si os dais cuenta, del héroe del oeste también. Son individualistas a la fuerza, digamos, porque están en un medio muy, muy hostil. En el caso del héroe del western, está en la vida de frontera, que siempre es violencia, al mismo tiempo que la civilización va avanzando. El detective privado está en la selva urbana, que no puede ser más hostil, ¿no? Y este aventurero estilo Corto Maltés recoge un poco ese rol, ¿no? De persona con una mirada escéptica sobre el exterior, hacia la sociedad y hacia adentro también, ¿no? Es un poco existencialista, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso en Hugo Pratt, en Corto Maltés. Hay mucha referencia muy bien en el estilo de los diálogos. Los diálogos de Hugo Pratt se parecen mucho, creo yo, a los de Raymond Chandler, por ejemplo. Esa agudeza que tiene en la respuesta, esa rapidez, el subtexto que está por debajo de todo lo que se dice. Es decir, hacen las cosas de una manera evidente, el humor. Bueno, yo creo que todo eso es una incorporación que Pratt cogió seguramente más que de las novelas, de las películas, de las adaptaciones de género negro de la Edad Dorada, ¿no? Y la incorporó al mundo del género de aventuras y funciona muy bien, funciona muy bien. Claro, yo todo eso lo cogí en Black Sat, pero digamos que lo cogí como de Corto Maltés, ¿no? Que pegaba muy bien, ¿no? Esa manera de dialogar que tenía Pratt, ¿no? Muy, muy socarrona, pero que al mismo tiempo se dicen cosas muy duras, ¿no? A mí siempre me ha fascinado, que yo siempre además enlazo con las series de hoy en día, ¿no? El arte del perdido, del diálogo sutil y de esta época dorada de Hollywood,
se ha recuperado en cierta medida con las series de televisión, ¿no? Con las series grandes. Soprano. Esa sutileza que te puedes encontrar en Soprano, Wire, Mad Men, incluso muchas de las que han venido después. Seguramente en su época estaba forzado un poco por la censura, ¿no? No podían ser explícitos y, sin embargo, los contenidos eran tremendos. Estaban hablando de sexo, de política, de violencia y de lo que fuera. Y ese ingenio y esa sutileza yo creo que se ha retomado un poco y para mí siempre ha sido una guía, ha sido una referencia. Quizás series como The Wire, al final es que cuando uno la ve, llega a la conclusión de que ahí se ha contado todo, ¿no? Se ha contado la vida desde el principio hasta el final. Es que es muy ambiciosa, sí. Ya solo como cogieron cada temporada un tema, ¿no? La política, la educación. Se cuenta todo, sí. Sí. Pero fíjate, es una mirada de ese estilo. Sí. Es una mirada humanista, porque no renuncia a entender... al final, el tema general es no podemos renunciar como sociedad a buscar una solución a los grandes problemas, a los grandes retos que tenemos de discriminación, de desigualdad, etcétera, etcétera, pero la cosa está muy malita, muy jodido, ¿no? Y desde el punto de vista del individuo es casi imposible el que tenga una sola ideología, ¿no? Tiene que ser algo que se construya sobre la marcha. Yo creo que es un poco esa misma mirada, ¿no? que tiene Corto, que es la difícil de ver hoy en día, porque es la más exigente desde el punto de vista intelectual, en la que te pone en cuestión constantemente, es la que no se puede resumir en un eslogan ni en una imagen, sino que tienes que leerla, barruntarla y digerirla. Pero a mí, bueno, yo no renuncio a ella. Yo creo que si hay alguien en el público que no haya leído a Corto Maltés, creo que después de esto lo vale. Esperemos. ¿Verdad, Luis? Hombre, eso espero. Si no, os estaréis perdiendo una de las grandes obras. Es, como ha dicho Juan, esto trasciende. Forma parte de cultura popular. O sea, ya no estamos hablando de literatura, no estamos hablando de cine, no estamos hablando de géneros. Estamos hablando de ficción súper bien contada, temas universales y, bueno, arte, ¿no? Digamos, propiamente dicho, que trasciende formatos y trasciende géneros. Eso sea por disfrutar los dibujos de Prat y de Rain, ya me hacía pena. Ahí quería llegar. Quería hablar un poco también del dibujo, porque aunque no Rubén está en el público o no, pero creo que sí, pero bueno, al fin y al cabo también hay referencias ahí que me sirven mucho o que sirven también para hablar un poco del lucimiento de Rubén Pellejero en el dibujo, ¿no? Y que al mismo tiempo enlaza un poco con la maestría del guión y de esos elementos característicos ¿no? Y es cómo introducimos personajes reales, ¿no, Juan? Y hay un personaje, por ejemplo, que es el de Silvia Brett, que me parece un personaje brutal. Está casada con uno de los explotadores de los recursos, que al final tanto este explotador como un poco su hermano, incluso el propio Corto, acaban siendo un poco títeres de lo que ella está... y me interesa, aparte de esa personalidad de ella, de Silvia Brett, como personaje real que te sirve un poco para contar cosas de la realidad de aquella época, cómo ella nos remite también a aspectos filosóficos como en la caverna de Platón, con el juego de las sombras, ¿no? Ella tiene por recortar las siluetas. Hago el inciso a Pellejero porque me parece que la edición de blanco y negro, cuando ella recorta esas y hace ese juego de luces, me parece que la edición de blanco y negro, en ese sentido, ahí es donde Rubén, entre otros muchos momentos, pero es una maravilla apreciar esas páginas en blanco y negro, ¿no? Y me parece que ahí también, aunque Rubén era un maestro antes de empezar con esta serie, con personajes como Dieter Lumpen y demás, pero como también su dibujo va evolucionando, ¿no? Y se permite licencias que son
Pero bueno, te lo planteaba también un poco esa parte de ese personaje real, de ese carisma que ella tiene y cómo introduces esa parte filosófica. Sí, bueno, esos son felices hallazgos, ¿no? Algo tiene que tener de bueno el de estar ahí, tirarte los meses leyendo, buscando documentación, etcétera, ¿no? Pero yo cuando digo la historia de los rajás blancos de Sarawak, pues dije, esto tiene que salir. Es una maravilla, son historias que parecen inventadas, ¿no? Como un pequeño reino creado por un pirata, sí, por un aventurero inglés que fue de la isla de Madagascar, a sangre luchó con las tribus de aquel rincón y llegó a un pacto con el sultán de Brunei más al norte y dijo, pues esto para mí, mi reino. Se convirtió en un raja, una dinastía muy corta de gobernantes ingleses de origen que vivían allí y explotaban efectivamente los recursos naturales. Y una de los personajes más fascinantes de esta dinastía pues es Sylvia Brett, que se casó con uno de los herederos y que, bueno, era una especie de noble inglesa que yo, buscando Sylvia, que había conocido a Barry, la había conocido, que ella que tenía habilidades también de escritora, le había enseñado sus escritos y tal. Y entonces, claro, ya de repente, yo ya venía la historia del mito de la caverna, del secreto de las islas que había creado, y me encuentro con un personaje que había conocido a Barry, y la referencia a la sombra de Peter Pan, pues bueno, a partir de ahí se me ocurrió esa secuencia en la cual ella sale recortando y que da pie a una que, como dices, es de las más celebradas del álbum, porque la verdad es que en toda la promoción que hicimos no hacían más que felicitar a Rubén, y con razón, por la secuencia de esa, que nos servía perfectamente para introducir el momento en el cual la débil frontera entre la realidad y el sueño salta a aire, ¿no? Te está contando, al mismo tiempo es un sueño, pero al mismo tiempo está sucediendo a través de las sombras que está recortando Silvia. Bueno, quedó muy bien, pero atribuiría el mérito a Rubén, que se lució, como no podía ser de otra manera. Oye, Luis, no sé cómo vamos de tiempo, porque sus preguntas también por parte del público, no sé cómo está. Sí, mira, quería animar ahora todos los participantes que tenemos aquí, como ya sabéis, si queréis hacerle preguntas y estamos por aquí. Mira, Óscar ya está animando el cotarro por aquí. Donde habréis visto que está el mensaje de Óscar, allí nos podéis escribir y nos podéis hacer preguntas. Mira, vamos allá. Ya viene una jugada, prepárate. Y si alguien quiere entrar con vídeo, adelante, que levante la manita. ¿Sabéis hacerlo de levantar la mano? Ir en la parte donde sale antes y pedir levantar la mano, ¿vale? Exactamente, como Óscar, exacto. Venga, Eduard, anímate. Venga, Eduard, anímate y entra con vídeo, anda. Por aquí. Aquí te tengo. Te tiene que dar paso nuestro técnico de sala, Cristian. Eduard, ¿estás por ahí? Esto es lo malo de hacer la sala Zoom virtual, que no podemos identificar a quién está allí. A ver, Oye, sí. Eduard. Ok. Creo que es. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Eduard. ¿Veis ahí mi logo súper, creo? Bueno, vale. De momento nos vale. Voy lanzando, así no quito tiempo. Si queréis,
Bueno, primero saludo, Paco, bueno, al resto. Juan, ¿qué tal? Muy ¿Cuánto bien, tiempo? ¿Cómo muy bien, estás? muy bien. Te veo súper Sí, iluminado. Te veo vas con súper gusiluz iluminado. aquí. Sí, Sí, no, hace buen tiempo en Madrid, no hace vale nada. buen tiempo más. Bueno, o sea, por lo menos tenéis luz, está bien. Por aquí, por Alicante, yo estoy, que sepáis, os voy a dar un poco de envidia, estoy aquí mirando al mar. Joder, pero además Yo tengo en el mar, salís todos morenos, y yo aquí salgo con el moreno flexo bueno, querías, medio muy, verdoso. muy morenos tampoco. También estamos aquí ya el mismo tiempo aquí metidos dentro de casa. Venga, voy a quitar poco tiempo porque si no todo el mundo querrá aquí hablar. En principio, muchas gracias por vuestro trabajo, impresionante, ya lo sabéis, lo sabes tú, lo sabe Rubén, impresionante recuperar a ese icono de modernidad que es Corto. Y habéis demostrado con este tercer trabajo que sois muy poco supersticiosos, ¿no? Porque cerrar el círculo que supone eh, empezar el día de Taroueh significa que no tenéis ningún tipo de superstición, ¿no? Porque podéis haber pensado, oye, cerramos círculo, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer a partir de Mira, ahora? ya el primer tomo que hicimos era el tomo 13 de la serie. O sea que Sí, miedo ninguno, no, mira. Ya, ya elegir dibujante o autor de cómic ya da una pista del inconsciente uno. Entonces, a partir de ahí, pues ya, imagínate, si no nos dio miedo en su día, o nos dio miedo, pero fuimos capaces de... muy mal. ¿Ves cómo yo también soy un poco gustiluz? Es verdad, la imagen corporativa era un poco engañosa. Sí, sí, verdad. Tío, vamos a por de aquella imagen. Pues eso, que Y además digo, veis aquí todo. que digo que si ya no nos la poco de manera inconsciente a reto personaje, que efectivamente es un reto, entiendo que arriesgado, porque y porque hay un de admiradores que están esperando a ver cuál es la siguiente obra de Hugo Pratt, o sea, perdón, de Corto Maltés, pues bueno, esto era un poco lo mismo. Yo creo que en el casi es obligado en el mundo de la creación a asumir riesgos. No quiere decir que no te puedas dar un trompazo enorme, ¿no? Pero es que sin riesgo no puede salir nada bueno. Yo muchas veces digo que prefiero muchas obras malas que veo, películas o incluso pues cómics o cosas que veo fallidas, si encuentro algo sustancial en ellas, si encuentro una búsqueda, si encuentro una idea que me resulta nueva o evocadora, que otras obras bueno, que están mucho mejor hechas, pero que van sobre un camino trillado y a las que se les ve la fórmula, ¿no? Entonces, yo no me suelo parar mucho sobre... No es que no sea supersticioso, que no lo soy, sino que además no me suele costar el correr riesgos en ese sentido. Así que, bueno, de momento me ha salido bien, pero me acabaría dando la torta, ¿no? Oye, y dentro de esos riesgos, has hecho un comentario, estabas hablando de escepticismo, de los tiempos de trabajar para ese final de los finales de los 60, 70, avanzar durante todos los 70 fue complicado, ¿no? Y vosotros habéis empezado a trabajar en unos tiempos que ya no sé, digamos que tiempos de Prat fueron tiempos escépticos y vos habéis empezado a trabajar ya en tiempos cínicos. Es cierto, es verdad, cuando empiezas a leer los primeros álbumes de Corto Maltés, hay una cierta ingenuidad, ¿no? Incluso en algunos personajes como el de Pandora Grubersnor, ¿no? El de cierta ingenuidad, incluso en el propio Corto. A veces piensas que Corto es un ingenuo, puedes pensar que Corto es un ingenuo. Está entre la ingenuidad y el extremo, ¿no? ¿Os habéis planteado que ahora mismo ya directamente Corto es un cínico? Y que es verdad, ¿no? Y que eso es algo que no podéis... Yo tengo una relación un poco difícil con el término aplicado a Corto, porque es que no estoy convencido de que sea un cínico. En determinados Es decir, momentos, quizá, pero hay más ironía, Juan. sí, no, es más escéptico. Un cínico, en el fondo,
es una persona sin esperanza, creo yo. Yo creo que esa es Sí, la... a Yo eso creo que iba, en a algún eso rincón iba. de Corto siempre hay esperanza. Él puede ser escéptico, él puede decir, va a salir, en el fondo espera que salga bien, ¿no? Y yo me identifico más Cada vez con más en eso, el ¿no? fondo, me refiero. Sí, Sí, a me veces más en refiero el que en la fondo, sí, actualidad desde cada vez luego. más. Sí, bueno, pero tampoco hay que... Es decir, es un personaje que tiene un trasfondo histórico, hay que situarlo en su histórico. Es decir, Ujú. y según la biografía del personaje, yo creo que es lo mismo, o yo procuro que no sea así, ¿no? Que no es mismo el corto de un corto joven que un corto, por ejemplo, que ya ha vivido la Primera Guerra Mundial. Ujú. Eso, lógicamente, le tiene que haber marcado, o que ya ha perdido a una serie de amigos, o, bueno, a mí me interesa además esa parte, que es algo que me atrajo siempre mucho, esa sensación de que son personajes que evolucionan. Eh, Cuando me preguntan sobre el final, con lo que habría un poco la charla sobre... Es sobre si vamos a contar alguna vez la muerte de Corto Maltés en la Guerra Civil. Y yo digo que me parecería un poco poner punto y final a una biografía que todavía tiene mucho que desarrollar. ¿Por qué? Porque es una biografía casi real, es una biografía de un personaje que evoluciona y eso es lo que me interesa. Es un poco el referente que tomé también para Blacksad. No es un Ujú. personaje que simplemente vive una aventura detrás de otra y que siempre está en el mismo punto, como podría ser, por ejemplo, Tintín. Si cada aventura le va marcando y va envejeciendo en el sentido más de aparato, ¿no? de Ujú. evolución de persona a la cual los acontecimientos que va viviendo le van, ¿no? Como pasa mejor con Blueberry, como No, pues mira, con Alex Sinner, ¿no? ahora que dices Es, eso, un segundo. ¿Ves? Te queda. Ahora, acaba y te voy a enseñar una. enseña, venga. Podrías uno de esos trabajos, ya que nos ponemos en plan verso expandido, te podrías poner a trabajar en el corto en algo como esto. No sé si conocéis esto, que es el Sherlock Holmes de Baker Street de Baring Gould, pero en plan que es hacer una biografía. Paco, ya tienes curro. Está llegando tarde, está hecha ya. Hombre, La hizo Michel Pierre, la hizo Michel Pierre. bueno, la de Pierre es bastante incompleta, ¿eh? Es bastante incompleta. Yo estoy hablando de esto, es bastante incompleta. Yo estoy hablando de algo, de un trabajo, ahí, A mí está en ello todavía, o sea, Exactamente. está en construcción. Exactamente. Oye, y ya la última y acabo, que dejo espacio. Tengo una curiosidad, Juan, y esto es por por mi profesión, mi profesión A. Es que yo soy documentalista principalmente y tengo una curiosidad sobre cómo documentas todo, cómo te documentas antes de empezar a trabajar con el guión. ¿Lo haces tú solo o trabajas con algún documento? Porque me parece tan brutal el trabajo previo de documentación que me parece increíble que te lo corras tú solo, ¿eh? Y no eches mano de aquí de un grupo de trabajo, que no tengas ahí un grupo de negros, de documentalistas trabajando para ti. Sí, no, lo hago solo, pero es verdad que lleva mucho tiempo. También es verdad dos cosas. Primero, en comparación con los tiempos de Hugo, gana muchísimo. Ahora, para documentarte, pues el proceso lleva mucho tiempo, pero el acceso a la documentación es extremadamente fácil, gracias a Internet. Entonces, al final siempre digo que el mayor problema a la hora de documentarte hoy en día es descartar. En los tiempos de atrás era encontrar las fuentes, y de hecho él era una persona que coleccionaba un montón de revistas, que afortunadamente para él conocía varios idiomas, con lo cual podía comprar en cualquier librería pues, en España, en Italia, en los Estados Unidos, a donde fuera, o en Francia, para encontrar material, pero tenía que ir in situ a por el material. Hoy en día el acceso es Ahora mismo alucinante, el ¿no? ruido documental, sí. Entonces, La bueno, cantidad de ruidos. eso
corre a favor mío. Y luego la otra parte bueno, que lo hace muy llevadero para mí es que a mí me gusta. A mí es una parte que me gusta mucho porque voy descubriendo muchísimas historias. O sea, bueno, es la única manera que tengo de... No, pero es una manera muy válida de seguirme formando, digamos, culturalmente, que desconozco, que en principio no me interesarían. Poniendo de Black Sabbath, que es un poco el que pongo siempre, yo no era ningún experto ni siquiera un super amante de la música jazz, siempre me gusta más el blues, pero cuando hice el tomo 4 de Black Sabbath, pues claro, hubo una inmersión en Nueva Orleans, en las biografías de los músicos, que es un antes y un después. Es decir, tú haces un camino que lejos de ser un trabajo penoso y horrible, te enriquece como persona. Esto aplicado a Corto Maltés es una maravilla, es una inmersión, por un lado, en todas las referencias históricas que son alucinantes, porque es un tiempo, el principio del siglo XX, apasionante, y por otro lado, buscar sus referencias culturales que como hemos dicho antes, Pablo y yo, sean coherentes. Son 100.000 puertas que se te abren a autores de literatura de viajes, a poetas, porque eran muy aficionados a la poesía, a referentes culturales que no tienen por qué estar necesariamente ligados a la literatura, en fin. No se me hace penoso. Sí que es muy trabajoso y sí que a veces es apabullante, a veces. Es verdad que sacar una historia de tanta información a veces es complicado y es un riesgo. Decidir dónde parar, ¿no? Sí, es un riesgo y lo ves en mucha gente que sobre todo que trabaja en literatura de corte de ficción histórica, ¿no? Que a veces son demasiado referenciales y se hacen lecturas pesadas, ¿no? Y bueno, no. La verdad es que lo cojo con un cierto gozo. Muy bien. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Gracias, Eduard. Bueno, abrazote para Rubén, en cuanto se le pueda abrazar y achuchar. Muy bien, muy bien. Ya nos abrazaremos todos. Paco, Luis, Eduard, hasta luego. Si me dejáis una cosa, os cuento lo que cuenta, lo que dice Rasputín de cómo es Corto. Porque claro, aquí en una de esas conversaciones estelares, en las que de esas discusiones famosas entre Corto y Raspa, pues hay una de esas páginas, Juan, que son muy chulas, en las que ellos discuten, ¿no? Y al final es verdad que siempre acaban de los dos, ¿no? Y están hablando de los robos y Rasputín le dice, a la hora de robar, nunca está la nacionalidad ni la religión. Eso le dice Rasputín a Corto Maltés. Contesta, ecuánime, ¿de dónde has sacado esa palabra? Dudo que sepas lo que significa. Y a partir de ahí, Rasputín le contesta, hay muchas más. Por ejemplo, hipócrita, fariseo te define, ¿no? Al final es una de esas discusiones en las que, bueno, luego Corto continúa el diálogo, le acaba soltando un zasca de los suyos. No sé si se verá por aquí, no sé, la página de la que hago mención, pero me gusta mucho sobre todo porque ese tipo de diálogos también agilizan mucho la historia, denotan también el eje cultural que tienen los personajes Corto Maltés. Vale que Rasputín no es un personaje quizá, ¿no? Pero hay otros personajes incluso en otros momentos que sacan un bagaje cultural muy, muy poderoso, ¿no? Y eso se ve pues un poco con lo que le cuenta Rasputín a Corto, ¿no? Y la última viñeta de esa página, después de la discusión, es una de esas famosas vistas de Corto, no es mirando al mar, pero sí que es caminando por la playa. Y ahí es casi, a mi modo de ver, o a nivel personal, la primera referencia romántica a ver en ese álbum de Corto Maltés, ¿no? Hay otras, pero esa es la estática de Corto en el mar que dices, joder, ya la hemos encontrado también, ¿no? Y esas páginas también agilizan mucho la historia, me parece mucho la trama, es un éxito también del guión en ese sentido y se agradece mucho, la verdad. Son casi, muchas veces, en esa en concreto y
cuando llegan a la isla también hay alguna serie de viñetas mudas que son de estas de coger un poco aire. Suelen ser aportaciones de Rubén. Por esto que hablamos muchas veces de que los dibujantes, o sea, no es un trabajo estanco de creación de guión y de dibujo, sino que intentamos formar un autor de dos cabezas en el cual los dos estamos aportando constantemente, ¿no? Y en ese sentido Rubén siempre aporta ese momento, porque además le tiene muy cogido el aire, lo tiene muy interiorizado, ¿no? El momento de para sentirte dentro de una aventura de Corto Maltés, ¿no? Eso, un poco más contemplativo, ¿no? Y me gusta muchísimo cómo lo hace. Yo, como soy un tío más rico, pero él siempre sabe, además, el momento en el que queda bien para que el ritmo y provoca las sensaciones como la que decías tú, ¿no? De repente, pues, el momento ese romántico y de pausa. Mira, Juan, que sepas que en el chat está causando sensación la vitrina de bustos de Black Sat que tienes. Lo sabía. Lo he hecho para presumir, ¿eh? El atrecho está maravillosamente buscado. Claro, estaba todo preparado. Exacto. Y también tenemos a Josep y a Víctor que hacen la pregunta del millón, ¿vale? Que ya los adelantó algún en proceso y evidentemente pues la gente pregunta, oye Juan, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, exacto. Sí, nos puedes adelantar. No os dais cuenta que no puedo, que soy preso de editores que me prohíben decir las cosas. Luego viene el látigo. En el caso de Corto Maltés, muchos editores. Porque claro, al ser un fenómeno internacional, tienes muchos látigos. Tienes un látigo francés, un italiano, un látigo... No, en fin. No se puede... No me gusta contar mucho en general, ¿eh? Adelantar, sobre todo cuando estoy en este proceso de creación todavía, porque las cosas cambian. Ahora mismo estaba respondiendo a Paco, ¿no? Cuando he escrito el guión, hay cambios porque Rubén ha puesto su granito de arena también, porque hay modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces no me gusta mucho generar expectativas y prefiero que la gente se las encuentre en el álbum. De adelantar algo, como pista, diré que va a haber un cierto cambio de registro, es decir, no esperéis muy exótica. Ahí lo dejo. ¿Es algo? Mira, pues ya sabéis, pero atentos a las redes de Norma Editorial y del resto de editores para más adelante, para saber algo. Mira, Josep pregunta también, que dice que ayer en Instagram de Norma dijeron que para cortar plazos se intenta que cuando se publique un álbum el siguiente ya está avanzado. Muy bien, Josep, porque creo que lo dije yo. O sea, que está muy bien porque nos seguís los directos que estamos haciendo. Lo que comenté, Juan, es que muchas veces en el mercado francés, sobre todo ahora por los tiempos de frecuencia, lo que piden los editores antes de publicar el álbum ya estén dibujando el 2 para que los plazos de frecuencia sean menores, ¿no? Entonces, Josep pregunta, ¿acaso de corto o cómo estaréis llevando, supongo, toda la... Bueno, de entrada, la idea que hemos seguido un poco en plan cumpliendo es sacar un álbum cada 2 años, tener esa cadencia. Pero es que en el caso de esta estrategia que dices, que se hace un poco en todos los lados, lo hacéis aquí, se hace también en Francia, tiene más sentido con las series que tienen una cierta continuidad. Se trata de no dejar corto a los lectores cuando se trata de una serie y hay una cierta continuidad, cliffhangers, etc. En el caso del corto no creo que fuera tan necesario. En cualquier caso, nuestra idea todavía, el plan es eso, es que sacar uno cada 2 años, entonces el siguiente, si todo va bien, sería para finales de 2021.
Hombre, eso que felicitar porque la frecuencia está siendo impecable, Juan. Sí, bueno, hay que felicitar a Rubén, sobre todo. A mí me echa humo cuando Sí, luego dibujarte casi 80 páginas tiene tela, la verdad es que tiene mucho mérito y sobre todo manteniendo ese estándar de calidad tan enorme que tiene Rubén. claro. Porque vuestro proceso... Sigue, Paco. Yo mientras voy a animar a la gente, si alguien más quiere decir más, ya sabéis, o levantáis la mano o nos lo que avanti, Paco. Porque vuestro proceso, Juan, en relación guionista-dibujante, pues bueno, hay guionistas que trabajan poco a poco con el dibujante, van colaborando los dos del mismo modo, va pasando una página, va haciendo, no sé, en vuestro proceso, creo que tú creas toda la historia, ¿no? Planteas toda la idea y a partir de ahí le pasas el trabajo a Rubén, ¿no? Sí. Sí, normalmente siempre he seguido un poco en ese sentido el mismo modelo de colaboración también con Juanjo Guarnido, con José Luis Munuera. Siempre es un poco lo mismo con Gabor, cuando trabajé con él también. Digamos que trabajamos con departamentos estancos, pero con mucha permeabilidad. Y yo creo que es un poco el secreto. Es decir, cada uno se ocupa de lo suyo, pero con la presencia siempre, con una comunicación a tiempo real prácticamente del compañero. Es decir, yo escribo el guión, bueno, primero escribo un argumento, lo comparto con Rubén, lo hablamos, si estamos en la misma onda, adelante, paso a la siguiente etapa, que es escribir el guión, y lo escribo solo, de un tirón. Me parece importante eso siempre, tener la historia completa, no ir escribiendo sobre la marcha. Bueno, hay autores que no se lo pueden permitir por fechas de entrega, pero nosotros sí lo podemos hacer y lo hacemos así. Creo que hace que la obra tenga al final más coherencia, que el dibujante siempre sepa dónde está. Y como digo, este proceso siempre tiene la mirada del compañero, de tal manera que aportar cualquier cosa o modificar, pues siempre son bienvenidas las aportaciones y, como decía antes, pues de hecho muchas veces mejoran. Y un poco a la inversa, una vez que yo suelto el guión y Rubén empieza a hacer primero el storyboard y luego a hacer los lápices, cada X tiempo me va mandando las páginas y si en algún momento tengo algo que añadir o pienso que ha habido un error de interpretación o algo que se me ha escapado o cualquier tipo de discusión lógica que pueda surgir en el proceso creativo, pues se puede incorporar. Partimos a fortaleza prácticamente ciega. Yo, por lo menos en mi caso, lo puedo en alto en las capacidades de Rubén, un dibujante para mí que he admirado de toda la vida y que la vida me ha ofrecido el regalo de tengo prácticamente ninguna duda como para estar supervisándole. Y aún así, como digo, se hace de una manera bastante orgánica, ¿no? Josep, de hecho, que nos lanzaba una pregunta que creo que ya has contestado, claro, que era que se preguntaba si en el guión si tipo de storyboard de un profesional del tema de la animación y como dibujante, evidentemente hace storyboards, pero en el tema del cómic ahora con los últimos autores también te cortas, ¿no? Porque al parecer les pasas el guión solo y esperas a que lo interpreten ellos con tu storyboard, ¿verdad? Sí, es así, pero aún así, de vez en cuando hago unos pequeños storyboards, más que nada para aclararme yo. Es casi una herramienta es un útil de, ¿cómo decir? Un útil para visualizar, ¿no? La fase de escritura es muy abstracta y es muy difícil a veces pensar, por ejemplo, un diálogo ingenioso al mismo tiempo que estás pensando en una imagen evocadora, ¿no? Entonces, bueno, a veces me apoyo, tengo alguno por aquí, lo había dejado porque sabía que ibais a hacer esta pregunta, que cuando se lo enseñé a Rubén, nos lo descubrí en una exposición que nos hicieron, se quedó alucinado y dice, ¿y esto por qué no me lo enseñaste? Digo, porque no era para ti, era para mí, era para ayudarme a mí a escribir, no para ayudarte a ti
hacer un storyboard que vas a hacerlo infinitamente mejor que yo, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, en mis anotaciones a Echeverría. Ay, a ver. Es una agenda, ¿no, Juan? Es una agenda de corto, mira qué bonita. Muy... Sí, y es Estás todo al metido, ¿eh? En el... Son páginas, pero vamos, que son prácticamente unos garabatos. Bueno, pero ahí tienes toda la composición de página, claro, perfecta. Sí, Bueno, así te aseguras que funciona la narrativa, ¿no? Claro. Exactamente. Me da ideas también a veces estás atascado. Como digo, yo lo achaco siempre a la cuestión de los hemisferios, ¿no? Será eso, una cuestión de que si estás en el terreno del abstracto es muy pasarte al terreno de la imagen. A mí por lo menos me cuesta. Por eso siempre me sorprenden los dibujantes, los guionistas estilo Alan Moore, ¿no? Detallistas que son capaces de describir viñeta por viñeta desde un rincón hasta el último. Yo prefiero que eso vaya cogiendo forma un poco sobre la marcha y sobre todo dejar un espacio de creación amplio al dibujante, porque te das cosas de la imagen y él tiene muchos más skills que tú para poder hacerlo. Claro. Mira, de hecho nos preguntaba sobre... ¿Tú sabes de qué tamaño son los originales de Rubén? No, yo lo sé, de hecho, sí. Sí, tú los has tenido en la mano. Exacto, Pues lo sé. Pues sí, ya está. Son de un tamaño de 3. Más o menos lo único que Rubén los corta para escanearlos mejor y luego los componemos nosotros en la editorial. Pero sí. Y son una maravilla, David. O sea, si algún día puedes ir a verlos expuestos, te animo porque son una pasada. Mira, nos pregunta Anaim. Aquí va pregunta para exámenes, pregunta marketingiana, ¿vale? Si tuvierais que vender a Corto Maltés a un chaval de unos 15, 17 años, ¿cuál creéis que los argumentos o atractivos que les pondríais para animar a entrarse en el mundo del plan? Paco, que es librero. Ahí, exacto, Paco. Exacto. Esa señorita ya me la ha hecho. ¿Cómo vendes? O sea que... sí. No, al final, la respuesta a eso es lo que yo creo que lo que hemos hablado antes, ¿no? Es que al final Corto Maltés, como personaje que se mueve, por ejemplo, en un contexto histórico real, divertido a la hora de leer. O sea, la aventura está de fondo y sus lecturas son trepidantes. Aparte de eso, el público joven puede aprender. Puede aprender porque se aprende historia, aparecen personajes históricos concretos, tanto en las obras de Prat como en las de Díaz Canales y Pellejer. En las obras de Prat hay una pintora muy conocida que a mí siempre me ha entusiasmado, que es Tamara de Lempicka, y bueno, pues ahí puedes ver un poco a Corto Maltés relacionándose con real, ¿no? Y bueno, pues el personaje de Stalin aparece también muy jovencito en las historias de Corto Maltés, ¿no? Entonces, es que al final es lo que hablábamos al principio, hay muchas capas en la lectura de Corto Maltés y te puedes quedar en una primera capa si es el primer periodo de Corto Maltés. Puede ser una capa en la que prima la aventura, si el personaje ha evolucionado con las siguientes obras que pasaron con los años, hay un personaje más romántico, más onírico, en el que el mito, incluso el tarot y los sueños tienen más poderío, ¿eh? Y era acorde también, la evolución del personaje era acorde también a la que iba sufriendo el propio Hugo Pratt, ¿no? Y eso se va profundizando, eso se va a diferentes capas de lectura, ¿no? Pero para la gente joven, en los nuevos álbumes que están haciendo, hay una lectura con tiempos actuales que es muy interesante. O sea, que dejan esa capa sutil, pero que nos hace reflexionar. Con lo cual, que Anaim ahí ya se puede quedar contenta. Muy bien, Paco, te vamos a utilizar para hacer textos de... Te vamos a grabar en vídeo para que... Es verdad, Paco también nos ha hecho texto. Vale, me pregunta Nicolás de Argentina, ¿vale? Aquí también pregunta que me parece que más propuesta, ¿vale? La pregunta es si Corto puede volver a su país como lo hizo en Taco.
te marchita. Exacto. Nicolás, que No solo puede, no puede hablar de los... no solo puede, sino que debería. Sí. Sí, es una posibilidad. El problema y la ventaja de Corto es la misma. Puede viajar por todo el mundo, tiene un amor y digamos que sus posibilidades como viajero son infinitas, y la relación, de hecho, de Corto con Argentina es estrechísima, y no sería pillado que volviera. Lo que pasa es que ahora que estamos en las nuevas historias, intentamos aprovechar y llevarle a sitios a lo mejor en los que no ha estado nunca, o a momentos históricos que no tocó Hugo Pratt en sus historias, ¿no? Creo que tiene más sentido. Pero sí, seguro que tarde o temprano acabará volviendo. Eso estoy convencido. Pues Nicolás, stay tuned, que puede que acabe sucediendo. Mira, Eduard y nos pregunta, que al ir comentando antes Paco, ¿cómo creéis que ven los lectores, cómo siguen viendo la aventura con A mayúscula como algo atractivo? Si entienden, ¿no?, este concepto de ahora. Cham, pregunta del millón. No, supongo que tendrá que ser relacionado con en el que ya el viajar ya no es con los viajes organizados, que lo puedes hacer por internet, que puedes descubrir todos estos tiempos, sino que el viajar entonces era descubrir, ¿no? No descubrir nuevos lugares, nuevas tierras, sino nuevas culturas, sin contaminar, ¿no? El mundo sin cartografiar, y ese corto. Sí, yo creo que, de hecho... La aventura en tiempos de Fortnite, dice. Sí. Yo creo que, de hecho, Corto Maltés es un poco la puerta de entrada a la aventura tal y como entiendo. Es decir, esa imagen de aventurero romántico de la era de los exploradores, por ejemplo, que es algo que tratamos en historia en el tomo anterior, ¿no? Esa época, para cuando llega Corto Maltés, ya estando, son los últimos estertores. A principios del siglo XX ya quedaban los polos y poco más por cartografiar. Va completamente cartografiada, despedazada, repartida y explotada. O sea, es que claro, el momento épico de Stanley, de Livingstone, de toda esa aventura africana, ¿no? Y Australia, etcétera, etcétera. Y en cambio, el concepto de aventura empieza a ser un poco diferente, ¿no? Yo creo que ahí es el de Wopra, ¿no? Porque mantiene la mirada que decíamos antes, ¿no? Interesante, de no solo una aventura física de ir a un sitio, sino una interior también. Es decir, hemos perdido la capacidad quizá de ir a un sitio que nadie ha pisado. Hemos perdido esa capacidad de pioneros, porque ya todo está pisado. Ya no, si queremos pisar terreno virgen, hay que irse a la hoguera, hay que irse más allá. Pero se ha democratizado el viaje y todo el mundo puede dar su aventura exterior, ¿no? Esa capacidad que antes era solo para unos privilegiados o unos locos, digamos, que eran capaces de ser petate y viajar hacia sitios donde tenían muchas probabilidades de acabar mal, pues ahora se ha democratizado y casi todos podemos, no sé, después de esto del COVID, la verdad que nos va a cambiar completamente, pero desde luego que el mundo podía iniciar su aventura nueva, ¿no? Mariluz, que bueno, hace una pregunta para Norma, sobre todo si hemos pensado en hacer en un tomo único formato coleccionista, donde se incluyan todas las aventuras de Corto. Pues Mariluz, de momento no hay ningún plan, sería un mega tochal. O sea, de hecho, no sé si esa es hasta buena idea porque te rompería las muñecas, Mariluz, sería una cosa... Exacto, como la Biblia
a Death Note, que de momento, quién sabe en un futuro, ¿no? Pero de momento ya tiene sentido, ¿no? Están estos tomos sueltos a los que vas releyendo, vas cogiendo, vas volviendo. Son historias independientes, por lo tanto, no necesitan ser leídas, ¿no? En una sola lectura. De hecho, incluso hasta lo disfrutarás más parando entre ellas. Entonces, de momento no le veo todavía que lo fuéramos a hacer, aunque quién sabe si en el futuro, si vemos que tiene un sentido, pues lo acabemos haciendo. Bueno, chicos, pues No, sí, solo dime, de Paco. todos modos, por hablar un poquito muy breve del formato que estáis sacando ahora, que realmente yo creo que esa forma está sacando con estos libros ahora, yo lo llamaría una edición definitiva, ¿no? Porque estáis haciendo un formato de muy buena calidad, edición blanco y negro, edición color, con el arte en las ediciones, con las acuarelas de Hugo Pratt, con prólogos, con las de Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero está pasando lo mismo. Hay grandes expertos que están escribiendo, están esos avances con acuarelas también y con fotografías. Entonces yo creo que los libros que se están haciendo ahora, yo creo que era lo que hacía falta y que están probando, y no es porque estés aquí, Luis, se están haciendo con mucho cariño y, o sea, que hacía falta una edición como esta, pienso. No es porque yo esté aquí ni porque tú hayas escrito uno de los textos que valen. No, yo creo que ya tocaba que tuviéramos Sí. una edición. La idea que dices de edición definitiva era un poco la idea que teníamos, ¿no? Que fuera la que perdurara en las estanterías, la que estuviera siempre de las librerías y, bueno, una edición enriquecida y, bueno, una edición de la que todos los escritos, tanto los editores, tanto Kong, tanto, bueno, nosotros que nos sintiéramos un poco orgullosos de ella y, bueno, es un poco lo que hemos dado y, bueno, la verdad es que nosotros estamos bastante contentos con el resultado, así que hay que os vaya gustando. Otra pregunta de Nicolás, de Argentina. ¿Qué te pregunta, Juan? A ver si te animarías a concluir el Sandokan que dejó inconcluso Prat. Aquí, más retos, Juan? Yo creo, Nicolás, que si lo dejó inconcluso es porque va mucho la idea. Y más personales como corto. Ahora de memoria me parece que de hecho es contemporáneo. Por el estilo de dibujo es muy probable que sea contemporáneo a la balada. Y no es, fíjate que Sandokan no es un personaje que a mí me haya a darme, porque precisamente forma, no porque me parezca que esté mal ni nada, sino porque precisamente forma parte de esa concepción de la aventura más del siglo XIX que del XX-XXI. Es esa aventura más exótica, más de acción, más de pasión, de divertimento, un poco quizás de una mirada más profunda, ¿no? Sobre la condición humana. Entonces, en ese sentido, no es un personaje que me motive mucho y de hecho tenía bastante fácil poner muchas referencias a Sandokan en el día Tarawean, porque sucede parte de Malasia, un poco por la zona donde se desarrollan las aventuras de Sandokan. Bien precisamente por eso, porque me parecía que estaba un poco fuera del lugar, ¿no? Dicho, el TV de Sandokan es una maravilla, sobre todo desde el punto de vista gráfico, ¿eh? A mí me encanta. Y muy original el diseño del personaje y todo. Pero no veo no veo una continuidad así, ni factible ni muy motivadora, si debo ser sincero. Antes preferiría a otros personajes como los escorpiones. Los escorpiones del desierto sí me parece que es un universo y un poco no tan contés y que para el que no animo porque se va a encontrar en Corto Maltés. Muchas de todas estas cosas que hemos estado hablando también se encuentran en Escorpiones del Desierto, con el añadido de que las historias de Corto Maltés para Hugo Pratt eran un viaje
o artístico, y sin embargo el universo de los escorpiones del desierto, que sucede durante la Segunda Guerra Mundial, ya le tocaba más de cerca, por siendo niño, pues lo vivió. Le tocó, le estuvo viviendo en el norte de África como es joven del ejército de Mussolini. O sea que lo conocía Bueno, y al hilo de eso hay Bueno, una pues, muy chula. Perdón, Luis. Sí, sí. no, no te preocupes. Paco. No, que al hilo de eso hay una cosa muy chula. Porat utilizaba una cosa muy interesante que era dar noticias de determinados personajes o utilizaba determinados personajes en diferentes Sí, sí. series. Es decir, hay personajes, Ana de la Jungla, que es la primera obra que Prat realizó en solitario como guionista y dibujante. En Ana de la Jungla aparecen personajes que luego aparecen en Corto Maltés. Y hay una cosa muy chula en Los Escorpiones del Desierto, que es esa noticia de que Cortés desapareció, no que murió, sino que desapareció en la Guerra Civil Española. Esa noticia se la da en Los Escorpiones del Desierto Kush, que es uno de los grandes amigos, entre comillas, enemigos también, de Corto Maltés, ¿no? Entonces, ahí había un recurso interesante de Hugo Pratt que utiliza diferentes series para dar informaciones de personajes que podían cohabitar, ¿no? En diferentes universos, perdón. Eso es una cosa muy, muy chula. Pues Nicolás, ya has oído, no tendrás Sandokan, pero por otro lado, Juan te dejó la puerta abierta para la Vuelta a Argentina. Así que mira, una de cal y otra de arena, ¿vale? Bueno, chicos, si creo que no tenemos más preguntas, 30 más, estáis ya en tiempo de descuento. Ahora unos momentos musicales para ver si aparecen. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido una charla maravillosa. Juan, Paco, mil y un gracias por habernos acompañado aquí desde vuestras casas hasta nuestras casas. Nada, sí, placer absoluto. Ha Es un sido... sueño de no poder achucharnos todos, pero bueno, ya volverán los buenos tiempos. Hay que aguantar y animarse. Ya volverán, seguro que sí. Nos veremos, espero que más pronto que tarde. También a vosotros, a todos los lectores y participantes que estéis por aquí. Ya sabéis, si alguna vez hacemos una charla, acercar y decirnos, oye, yo estuve en ese Zoom. El mítico Zoom. El mítico Zoom en el que Juan casi se le escapa algo del nuevo corto. Lo venderemos así, ¿vale, Juan? Vale, perfecto. Bueno, vale, pues chicos, nada. Paco, mil y un gracias también. Juan, gracias. Gracias a vosotros. A vosotros, Luis. Y un abrazo grande a todo el mundo. Un abrazote grande y chicos, ya sabéis, todos, quedaros en casa. Cuidado.